Bienvenidos a un episodio más de Raíces Conscientes. Durante este mes hemos abordado temas referentes a la mujer y en esta ocasión hablaremos de un tema que considero es crucial para poder vivir y disfrutar nuestro cuerpo, siendo conscientes de lo que sucede y por qué sucede. El ciclo menstrual y las hormonas representan parte importante de nuestra salud femenina y que podríamos muchas veces dejarlo de lado por desidia o miedo a lo que pueda implicar. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora Ana Victoria González, quien estudió medicina en la Universidad de las Américas Puebla, tiene una maestría en psicología clínica con especialidad en psicología de la salud, estudió medicina funcional en The Institute of Functional Medicine, realizó a la par un año de coaching en medicina funcional en el mismo instituto y actualmente se encuentra terminando sus estudios en salud hormonal en The Institute of Menstrual Health. Parte de su formación ha sido tomar cursos de nutrición en embarazo y suplementación y trabajar un par de años como médico asistente en el Hospital Ángeles, Puebla, en el área de medicina interna. Pues bienvenida, Ana Victoria, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en un episodio más de Raíces Conscientes. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí y platicar un ratito sobre el tema de hormonas, que creo que es un tema que a todas nos compete y sobre todo en este tema el mes de la mujer. Creo que está increíble hablar sobre esto. Ujú. Sí, claro, para aprender a vivirnos como mujeres y todo lo que implica y que a veces nos culpamos de lo que nos sucede y no sabemos ni por qué nos está pasando. Entonces, me gustaría primeramente abordar qué función tiene el ciclo menstrual en las mujeres. Pues mira, el ciclo menstrual, lejos como de solamente tener el proceso que es la descamación del endometrio que se va fomentando mes con mes, más allá tomemos como si fuera un quinto signo vital, o sea, el que tú tengas un periodo menstrual y sobre todo que tengas una ovulación, que es lo más importante que acontece en un ciclo menstrual mes con mes, es básicamente el cúmulo de que todas tus áreas en temas de salud están bien. O sea, que todos tus ejes hormonales, que las hormonas es la manera en que se comunica el cuerpo, están funcionando bien. Entonces, más que nada sería como el reflejo de cómo está tu salud. Ujú. Ok, claro, sí, que a veces no sabemos, ¿no? Qué cosas se pueden manifestar dentro del ciclo menstrual, que a veces pues vienen complicaciones y no tenemos más que el conocimiento que nos dieron en la escuela de que qué te va a pasar, cómo te va a pasar y ya de ahí en fuera pues no sabemos qué más. Entonces también creo que es importante saber cuál es la duración del ciclo menstrual. Pues mira, el tema aquí es como saber qué sería como que lo normal. O sea, cada mujer funcionamos diferente y no significa que porque no caigas en lo que ahorita vamos a explicar, quiere decir que estés anormal. Sin embargo, es lo más importante, como vuelvo a reiterar, es la ovulación, ¿sale? Entonces, pero mira, básicamente como los estándares sería cuánto dura. Entonces, Okay. ciclo menstrual hablamos de que es el día uno que te baja hasta volver a presentar nuevamente otra menstruación. Entonces, eso es un ciclo menstrual completo. Entonces, básicamente lo normal tiene que ser entre 25 y 31 días. Eso es como lo óptimo y lo más normal. Nos han acostumbrado mucho a que más o menos en promedio dura entre 28 y 30 días porque es lo que más pues se repite en cada mujer. Sin embargo, como vuelvo a decir, no es que no esté, o sea, no es que sea normal, sino caes en este rango de días. Sin embargo, es como Okay. estudiar que todo esté bien. Ya si presentas periodos antes de 21 días, pero es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues ¿qué está pasando? O sea, tienes una anemia, o sea, las repercusiones que tendría el que tuviera ciclos menstruales mucho más frecuentes, o por ejemplo, por el contrario, que por ejemplo me esté bajando cada 45 días, 50 días, pues entonces quiere decir que hay, o sea, hay un mes casi desfasado de distancia entre lo que sería, bueno, cuando estás ovulando. Entonces es muy probable que no estés ovulando, no lo sabemos. Igual en la manera en que es acortado. Ahora, o sea, eso es un ciclo menstrual. Luego, como duración de tu menstruación, está que o sea, lo normal es que tiene que durar más de 3 días, pero no más de 8 días. O sea, eso es como los estándares de lo que debe de durar una menstruación, tomando en cuenta que muchas personas ni siquiera saben cuándo es que realmente inicia.
O sea, mi ciclo menstrual, si por ejemplo tengo pequeños como spotting, le llamamos nosotros, pero es cuando empiezas como a ver un poquito de sangrado, o sea, como gotitas, entre Ok. cafés y un poco rojo, pardoso, eso no es aún tu menstruación, eso se llaman rompimientos, que, o sea, no estás todavía menstruando como tal, te están anunciando que a lo mejor viene una menstruación, que cosa que tampoco es tan normal, Ok. pero eso no se cuenta. Se cuenta el día uno, que es cuando realmente ya tienes sangrado, o sea, sangrado bien. Eso es el día uno de la menstruación. Entonces, la duración tiene que ser entre más de 3 días, pero no más de 8 días de sangrado efectivo, ¿sale? Entonces, es como que lo que debemos de saber que eso es la duración, ¿sale? Y, por ejemplo, luego viene lo que es el color. El color siempre tiene que ser rojo rutilante los primeros días, o sea, los primeros 2 días sí tiene que ser forzosamente rojo rutilante y los demás que tengas cierto, a lo mejor ya poco a poco se empieza a desvanecer el color, pues eso es normal. El que tengas presencia de coágulos no es algo normal. El que los colores sean diferentes a un rojo rutilante vinoso, eso tampoco es normal. O sea, que tengas colores muy claros, pues es muy probable que tengas un muy poco crecimiento endometrial, o sea, muy poco estrógeno, que ahorita hablaremos como de la importancia de esta hormona, pero más o menos lo que te podría estar, como para conocimientos generales, sería eso. O, por ejemplo, que tengas alguna otra coloración, que sea más amarillo, blanco, negro, azul, pues eso no es algo normal, ¿no? Entonces, pues básicamente serían como que las características. Ahora, como para hablar temas también como de cantidades, que es como muy, no sabemos cuánto es mucho, ¿no? O sea, no sabemos Sí. exactamente, ¿estás menstruando mucho o poco? Entonces, para esto, lo que hay que saber es que no es normal cuando una mujer tiene que levantarse cada hora porque tiene la toalla totalmente empapada, o ya sea la copita menstrual o la toalla, o que, o sea, tienes ahorita que son como esos calzones que se utilizan como menstruales, bueno, que lo tengas súper lleno y casi que se traspase, eso no es normal. Entonces, eso ya es como un sangrado abundante. Entre cantidades y todo son entre 35 mililitros más o menos, o sea, lo que tendría que contemplar todo esto, pero, o sea, estamos hablando de, nosotros vemos como si fuera mucho el tema de una toalla, o sea, porque o sea, la referencia es la toalla, ¿no? O sea, un cótex, por ejemplo. Lo que va a pasar es que ese cótex se va a distribuir a lo largo de toda esa toalla, pero no significa que sea mucho. Cuando tienes que la necesidad de cambiártelo por hora es cuando verdaderamente tienes un sangrado sumamente abundante. ¿Sale? Entonces sería como esos los detallitos para saber y describir cómo es un ciclo menstrual. Uh-huh. Ok, entonces tiene que ver con coloración, duración y cantidad, ¿no? Exacto, Ok, exactamente. Y algo que no hay que descartar es el tema del dolor. O sea, los ciclos más. menstruales perdón, la menstruación no debe de doler. O sea, no, y en el ciclo menstrual tampoco tener dolor. O sea, vivir con dolor no es algo normal. El dolor crónico te conlleva a depresión, eso, o sea, eso es seguro. Entonces, lo que cabe aclarar aquí es que, ok, sí, o sea, una menstruación no es algo como wow, ¿no? O sea, no es el estado más wow, pero es molesto, ¿no? O sea, nadie es como que, o sea, la cosa más cool que te tenga sangrado, o sea, no es algo padre, ¿no? Pero no es tampoco como algo que te sea incapacitante y que tengas un dolor que no responde ni siquiera con un paracetamol o un ibuprofeno a la primera. Eso no es algo normal. Ni siquiera tener la necesidad de tomar un analgésico debería ser algo normal. Pero vaya, hay de dolores a dolores, ¿no? Pero lo que debes de saber es que no debe de doler. O sea, estamos muy acostumbrados a que es como el cólico y ya, ¿no? Ahorita como que con lo que sí, creo que hemos alcanzado en temas de normaciones y leyes, como el que está protegiendo mucho el tema de incapacitaciones en el tema laboral cuando tiene una mujer menstruación. Ok, está perfecto, porque hay muchas mujeres que verdaderamente tienen muchos dolores, pero igual y eso en nuestra cabeza hace que normalicemos el tema del dolor. O sea, qué tan real es. O sea, saber que no debe de doler, eso es lo que yo creo que va a ser un parteaguas al momento de nosotras decir, bueno, si lo necesito o no lo necesito, ¿sabes? O sea, o sea, exacto, como no sé hasta qué punto va a sonar súper feo, pero como qué tan en pro de nosotras mismas sea. O sea, tenemos que Sí. tener conciencia que no debe de doler, ¿me entiendes? Entonces sí es algo importante ahí. Uh-huh. Claro, que ya no es un síntoma normal, sino Uh-huh. que está yendo en contra de la naturaleza de cómo se vive la menstruación, que lo podemos ya ver con lo que nos dijiste, ¿no? O sea, si
si ya estás sintiendo un dolor extremo, entonces no quiere decir que que va a ser parte siempre de tu menstruación o en el momento, sino que tienes que revisar y que de seguro ya también hay foquitos en lo que nos dijiste, en el flujo, en la coloración que te están diciendo, hay algo que tienes que cambiar porque no está bien que te estés sintiendo así. Claro que entiendo, yo creo que, no sé, ahorita muchas cosas pasan en la medicina y podemos encontrar desinformación más que información en este mundo de la globalización y que tendemos a normalizarnos, o sea, que si te está dando muy fuerte el cólico, bueno, pues entonces aquí está la medicina todavía más fuerte para que como que aminores el dolor, pero como que no vamos justo a la causa de por qué me está pasando de esta manera. Y entonces aquí me gustaría también que nos platicaras cómo es que nosotros podemos saber de qué depende que tengamos irregularidad o que tengamos esta menstruación de manera normal o anormal. Sí, mira, aquí es como un tema muy vasto, pero básicamente, ok, o sea, como que yéndote no solamente al reflejo que significa, bueno, tengo una menstruación, dolor, no dolor, presencia de menstruación o no presencia de menstruación, sino más bien como lo que expliqué al principio, como o sea, el que tengas un periodo y tengas una ovulación y una menstruación sin dolor, o sea, una menstruación funcional, vaya, Okay. ese es el reflejo de que todo lo que estoy yo haciendo está bien. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todo lo que son hormonas eh, tienen diferentes ejes. Y para hablar como de un eje hormonal, en específico el tema menstrual, conlleva el saber la producción, el metabolismo de la misma y los receptores, tanto los que van a estimular como los que van a recibir. Entonces, por ejemplo, como para palabras más básicas, sería, todas las hormonas tienen un inicio a nivel cerebral, a nivel de hipotálamo y hipófisis anterior. Entonces, tiene ciertos estímulos de diferentes hormonas que van a estimular una que sería la glándula adrenal, otra la glándula tiroidea, otra sería, bueno, ver cómo está el tema del el componente metabolismo, que es a través del hígado y el intestino, ¿sale? O sea, de hecho, nuestras hormonas como mujeres, que son las dos principales que nos rigen, es el famoso estrógeno y progesterona. Son Okay. las hormonas que nos van a hacer diferentes de los hombres. En los hombres es testosterona y andrógenos, y en nosotras sería progesterona y estrógeno. Entonces, el estrógeno es, digamos así, como el precursor de lo que va a ser después la progesterona, para empezar. Segundo, que la producción de la misma va a ser a través de lo que o sea, el funcionamiento este que te dije primero, o sea, glándula, tiroides, adrenal, ovarios, y después sería la parte del metabolismo, o sea, cómo lo producimos. Entonces, la principal forma de producirlo, pues va a ser a través de todo lo que nosotros gestionemos de manera interna, ya sea nuestro estrés, condiciones ambientales, nuestra alimentación, nuestros hábitos, por supuesto, y que va a ser un reflejo de que nuestro metabolismo sea más optimizado y la producción también tiene un tema ahí que ver, o sea, si va a ser menos, más, qué tanto va a ser. Entonces, creo mucho que el tema del cuerpo en general es una máquina perfecta, pero hablando de temas de hormonas y este eje, de verdad que es sorprendente el no tener el conocimiento, porque no es nuestra obligación saberlo, porque pues, no somos todos médicos, pero realmente el desconocer todo lo que nuestro eje hormonal hace o sea, es de vital importancia que eso lo empezamos a saber con mayor frecuencia, ¿no? Uh-huh. Sí, es necesario y no, como le dices, no porque todos seamos médicos y creo que es algo que yo considero bien importante. A veces vamos con el médico cuando ya estamos súper mal y entonces queremos que el médico nos arregle la situación que traigamos y dejamos como la responsabilidad de nuestra salud en las manos del médico y esperamos que haga magia con algo que yo desde que estoy en la infancia he venido trabajando y que entonces me he alimentado mal, he tenido malos hábitos y espero tener un resultado así que llegue y ya me lo cambie, ¿no? Y dejar esa responsabilidad tan grande a otra persona, pues yo creo que no funciona así, sino que más bien, y justo es lo que queremos lograr en este episodio, que nosotras aprendamos a saber, a conocer nuestro cuerpo, a entenderlo, a escucharlo y saber qué cosas sí y qué cosas no. Y también ir más allá de la información que podemos tener, ¿no? La poca Uh-huh. información y decir, ¿sabes qué? Pues es que
pues no me estoy sintiendo bien, o sea, a lo mejor estoy haciendo un buen de cambios, pero me sigo sintiendo mal, entonces, ¿dónde está la causa? Y ahora sí, pero responsabilizándome a asistir al médico y entre ambos hacer el cambio, no solamente esperando que tronando el dedo el médico ya me resuelva todo lo que pueda traer. Y en este caso, pues me gustaría también que nos platicaras cuáles son, para conocer y adentrarnos en el ciclo menstrual, cuáles son las distintas fases que existen y las hormonas, como es, bueno, ya me explicaste, ¿no? Que los estrógenos y la progesteronas son las que como que más influyen. Sí, así es. Mira, básicamente está lo que sería, vamos a ver, primero las hormonas. O sea, las 4 principales hormonas son FSH, hormona folículo estimulante, LH, que es hormona leutilizante, u hormona que se encarga del tema de dictar la ovulación. De ahí viene lo que es la progesterona y el estriadol. Esas dos hormonas, la progesterona es el residuo que queda después de una ovulación y el estrógeno, que es básicamente el que hace que crezca tanto el endometrio y por consecuencia cuando no hay un tema de un estrógeno bien metabolizado, puede generarnos complicaciones estrogénicas como fibromas, quistes, pólipos, miomas, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, a partir de esas 4 hormonas, vamos a ver lo que es el ciclo menstrual, que tiene diferentes fases. Entonces, como dije al principio, el día 1 que te baja, o sea, que ya es el ciclo menstrual, ese es el día 1 de tu ciclo, el día 1 de tu menstruación. Entonces, tomando de ejemplo que a lo mejor la duración es de 28 días, supongamos. Entonces, está lo que es el día 1 al día, entre el día 13-14, sería la fase folicular, o sea, que es la que se va a encargar del crecimiento folicular. O sea, los folículos que se van a romper para tener ahí una ovulación, o sea, el óvulo, ¿sale? Entonces, Okay. eso se va a encargar de 2 hormonas, que es la hormona FSH, hormona folículo estimulante, y el crecimiento del estrógeno, que es el que va a estar a lo largo del ciclo menstrual entre sube y baja, aumenta, sube y así. Entonces, de ahí viene entre el día 13, 14, 15, probablemente es la ovulación, que dura solamente pues un día y es unas cuantas horas. Entonces, digamos que esa es la ovulación, que va a haber un pico de la hormona LH, que es la hormona leutilizante, que va a ser pues ya esos folículos que están maduros, va a decir, bueno, pártete tú, o sea, para que entonces se excrete lo que es el óvulo y pueda tener uno la probabilidad de quedar embarazada o tener una fecundación. Entonces, pues se queda ahí latentes en espera de que a lo mejor llegue pues el otro gameto, que sería el espermatozoide, existe una fecundación y una implantación, un embarazo y todo esto. Cuando no pasa esto, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, bueno, para esto, en esta fase, que es la fase ovulatoria, hay un pico de progesterona. Progesterona es progestación, o sea, progesterona, progestación. Entonces, hay un pico que se eleva para obviamente mantener eso si es que hubiera una ovulación con una fecundación y probablemente un implantamiento y un embarazo, ¿no? Cuando Okay. no pasa esto, y bueno, no hay fecundación, lo que va a pasar es que esto pues se tiene que ovitar, o sea, se empieza o sea, se pierde y se conoce algo que se llama fase lútea, que lo va a representar con algo que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Quiere decir que ya pasó el óvulo, ya se pierde y entonces el remanente del folículo, o sea, del huevito que se quebró, eso va a seguir excretando progesterona. Por si acaso, en ese día o en los próximos 2 par de días, puede haber inclusive todavía una fecundación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, o sea, hay picos de progesterona y luego poco a poco se empiezan a elevar. ¿Y qué va a pasar? Empieza a crecer otra vez los niveles de estrógeno y pues ahí las únicas 2 hormonas que vuelven a estar presentes sería la LH, pero de manera en decreciendo, se podría decir. Entonces, Uh-huh. pues ahí es donde viene la espera de nuevamente tu menstruación, que va a pasar en los próximos 8 días de esto. Entonces, quiere decir que son 14, el día 14 más o menos ovulación, un día, 2 máximo, y de ahí la fase lútea, que es esperar nuevamente la menstruación. Ok. Entonces, más o menos, o sea,
a grosso modo quedó así explicado lo que es un ciclo menstrual. Uh-huh. Ok, y ahí, por ejemplo, ¿qué cambios podemos ver en nuestro cuerpo durante, por ejemplo, la primer fase, durante la fase de ovulación y durante la parte de la fase de lúteo? Pues mira, básicamente lo que es la fase folicular, pues obviamente los primeros días pues vas a estar un poco más cansada, por así llamarlo, porque pues estás como en un proceso de menstruando, ¿no? Obviamente pues estás más incómoda, a lo mejor con un poco de menos pila. ¿Por qué? Porque también los niveles de estrógeno bajan un poco, porque pues el estrógeno, que es el que hizo crecer esa capa endometrial, que es lo que se desprende mes con mes, para tener una menstruación, pues empiezan a disminuir al principio, los primeros 3, 4, 5 días. Tomando en cuenta que eso es lo que a lo mejor duraría esta menstruación de esta pequeña fase. Acuérdate, en la fase folicular está la menstruación. Después de esos días nos vamos a sentir con mayor energía, nos vamos a empezar a sentir con mayor energía, mayor líbido, nos vamos a sentir más enérgicas, inclusive sientes la piel ya como muy hidratada, como más bonita, como más rellenita por el tema de los mismos estrógenos. Ya muy cercano a la ovulación, pues es que la naturaleza es súper inteligente. O sea, claro que es donde más bonita te vas a sentir, con el pelo más hidratado, te vas a sentir como con mucha más energía, mayor libido, porque obviamente estás condicionada en que muy probablemente tengas una ovulación que va a hacer que a lo mejor puedas quedar tú embarazada, ¿no? O sea, entonces, te digo, la naturaleza es como perfecta y funciona súper bien porque por algo te están poniendo, es cuando más te sientes como, wow, más energía tengo, quiero salir más, qué sé yo, ¿no? De Sí. ahí cuando pasa esto y viene ya lo que sería la fase lútea, por el mismo tema de que hay descensos de progesterona y un poco aumento de estrógeno y todo, cuando hay como este intercambio es cuando decimos nosotros, malamente dicho, como estás muy hormonal, como o sea, como que ves una película y te pones a llorar, o se te antoja más el chocolate, o se te antoja comer como más carbohidrato. Claro, sí, ¿por qué? Porque cuando hay un tema de que la progesterona se elevó porque fue un remanente de que muy probable tuviste una ovulación, quiere decir, una, que ovulaste y que estás perfecta. O que también, si no pasa esto, pues a lo mejor no hubo una ovulación y que va, pues imagínate que estuvieras en un ciclo menstrual totalmente todo el tiempo lineal, 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 pues entonces no están funcionando tus picos de hormonas, ¿no? Cuando sí están funcionando es cuando hay estos cambios. Ahora, no tienen que ser cambios ultra bruscos. Cuando son súper bruscos porque a lo mejor hay exceso de una de las dos principales hormonas, que es estrógeno y progesterona. Entonces, ¿qué pasa? La fase lútea, que es cuando te sientes como más baja, o a lo mejor un poquito más baja de energía, te sientes como más hinchadita, porque la progesterona es como el pegamento que va a anclar, si es que hubiera una fecundación, o sea, un embrión, a lo que sería nuestro útero, ¿no? Entonces, es la que afirmaría que hubiera un embarazo. Entonces, más o menos para saber cómo que tienen que estar fluctuando, las dos hormonas que van a estar dictaminando el ciclo serían, o bueno, en creciendo y incrementando y bajando y todo esto, sería el estrógeno y la progesterona. Y lo que sería la FSH y la LH son las hormonas que básicamente dictaminarían qué hay que hacer, ovular o crecer folículos, ¿sí me entiendes? Entonces, Ok. esas dos serían como las señalizaciones y los otros dos serían los que van a ir como rigiendo todo lo demás, o sea, el crecimiento, el vaciamiento, o sea, el renovar, todo esto, ¿sale? Entonces, básicamente así funciona, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, puede haber alteraciones hormonales, ¿no? O sea, puede que haya deficiencia de una y o haya aumento de alguna otra y esto pues también supongo yo te genera cambios en tu estado de ánimo, en la energía, también en los deseos, lo decías, el líbido, el no querer tampoco salir. Entonces aquí, pues no sé de qué dependa, o sea, que nos sintamos de esta manera o que exista un desequilibrio hormonal y también he escuchado también que te mandan las hormonas sintéticas y entonces, no sé, también creo que eso va a hacer un cambio, pues, grande en tu salud. Por supuesto, mira, el tema de los desequilibrios hormonales, primero, o sea, como platicaba hace ratito, el tema de las hormonas es como es la comunicación que tiene el cuerpo. O sea, el cuerpo, tú y yo estamos platicando y tu audiencia va a escucharnos y saben perfectamente de qué hablamos, porque lo entienden. Entonces, la manera en que tiene el cuerpo de hablarse es a través de hormonas, ¿sale? Entonces,
para empezar, todas las hormonas son súper lábiles, o sea, cualquier cosita las puede alterar, eso son como muy quisquillosas, ¿sale? Entonces, puede ser cualquier estrés que tengas, puede ser cualquier factor ambiental, puede ser algún tema de alguna propia enfermedad, puede ser un tema de algún alimento, alguna sensibilidad, o sea, es que es muchísimas cosas lo que pueden estar haciendo que puedas tú tener alteraciones hormonales. Pero, por ejemplo, para que más o menos como renaudando el tema que había comentado, cuando vamos a excretar hormonas, las hormonas se producen a nivel del cerebro, en la glándula, la adenohipófisis, que es la parte anterior. Entonces, se producen ahí diferentes hormonas, que es la hormona estimulante de cortisol, bueno, ACTH, FSH, que es la hormona que acabo de hablar, LH, que es la hormona leutilizante, la determina la ovulación, y prolactina y hormona estimulante de tiroides y otras más, ¿no? Pero hablando solamente de esto, hay ciertas hormonas que están ahí implicadas y que se producen en el mismo nivel. Y se acaba de mencionar que la FSH y la LH son los que dictaminan cómo vas a ir moviéndote, o sea, qué es lo que tienen que ir a hacer, son como los directores de la orquesta de tu ciclo menstrual, pues cualquier alteración en las otras hormonas pueden hacer que tu ciclo tenga un desbalance hormonal. Quiere decir, por ejemplo, alguna alteración de la tiroides, alguna excreción alterada del cortisol o de hormonas sexuales. Puede hacer también una hormona que se llama prolactina, que básicamente es esencial, y pues esta puede ser también alteraciones de que no tengas un periodo menstrual, o sea, que tengas amenorrea. ¿Qué otras hormonas? Todo lo que sea, hay una hormona que pasa muy desapercibido, se llama colesterol. Básicamente es el metabolismo de los lípidos. El colesterol es súper importante porque básicamente es el precursor de lo que se llaman estrógenos, ¿sale? Entonces, el estrógeno es la hormona más importante de la mujer, porque vaya, la progesterona, claro que es la más importante porque va a decirnos si ovulaste o no, pero en algún punto vas a dejar de ovular. ¿Cuándo? Cuando ya comienza tu fase menopáusica. O sea, todas vamos para llegar a un tema de menopausia. Tenemos una etapa reproductiva donde podemos ovular varias veces, pero, o sea, ya cuando llegas a la menopausia ya no. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El estrógeno es la única hormona que va a estar presente durante todas las fases de tu vida. Entonces, es la más importante, digámoslo así, porque aparte te mencionaba que el estrógeno es como la mamá de la progesterona. Entonces, lo que va a pasar es que este colesterol, que la mayor cantidad lo podemos absorber a través de nuestra alimentación, determinada en qué tan buenos ácidos grasos comemos, o sea, nuestro metabolismo lipídico, que se puede ver alterado por alteraciones inflamatorias, por temas de enfermedades metabólicas, por temas de estrés, por muchas cosas pueden alterar y hacer que no tengamos este metabolismo hormonal. Ahora, ok, se produce por esto, ¿no? Por ese metabolismo, pero después se va a producir a nivel de hígado en algo súper importante que se llama la vesícula biliar. En esa parte se producen, o sea, se excretan, ¿sale? O sea, se excreta. De ahí pasan a su como filtrado, o sea, como control de calidad, que es a nivel del intestino. Entonces, es súper importante lo que te decía, a lo mejor ciertas personas que tienen alteraciones alimentarias, colitis, síndrome de intestino irritable, CUSI, Crohn, alteraciones inflamatorias que todo se origina a nivel intestinal, pues si no tienes esta parte, el metabolismo de ellos o el control de calidad no va a ser el mismo, el adecuado. Entonces, pues ahí es una mala gestión de las mismas hormonas. Uh-huh. Claro que aquí pues ya viene a conectar con muchos otros temas, ¿no? Que yo creo que de los primordiales es la alimentación y de cómo lo balanceamos. Justo se me vino a la mente que decías la hormona del colesterol, ¿no? Que a veces en nuestro cuerpo puede estar siento como confundido y en vez de que le demos grasa o para que tenga, no sé, las grasas buenas, empezamos a consumir carbohidrato y entonces son azúcares y esto pues puede generar esta alteración, no sé, que vienen los antojos justamente, ¿no? De que es que necesito algo dulce, me da la ansiedad de querer algo dulce. Claro, exacto. Justo eso es como algo importantísimo porque el tema de las alteraciones hormonales no solamente se tiene que ver y localizar como un tema de tu ciclo menstrual.
Tus alteraciones hormonales puede ser también el tema de tus lípidos, el tema de tu insulina, tu glucosa, o sea, como muchas cosas pueden hacer esto, tu cortisol, tus hormonas, tu melatonina, o sea, hay muchas hormonas, ¿no? Sí. Pero nadando un poquito como lo que me habías preguntado sobre las hormonas que luego nos mandan de manera sintética, pues mira, ahí como que es una contraparte, ¿no? O sea, lo que se llaman los anticonceptivos hormonales, que es casi lo que siempre dan, o a lo mejor un estrógeno sintético y una progesterona de manera como la van medicando, pues Ujú. básicamente son hormonas sintéticas, que el precursor principal en nuestro cuerpo es a través de una hormona que se llama cortisol, o sea, por eso es súper importante, ¿sale? Cuando la van a producir en un laboratorio y dártela de manera sintética, no tienen cortisol, obviamente. Entonces lo van a sacar a través de una hormona, bueno, no hormona, un metabolismo sintético que se llama cortisona. La Ok. cortisona es otro mecanismo que va a ser como, lo dan mucho en reacciones alérgicas y todo, pero mal aplicado lo que van a hacer es suprimir la producción natural del cortisol. Entonces se sienten más cansados, hay más alteraciones, te sientes que a lo mejor lo que dicen mucho es como, oye, es que si tomo anticonceptivos seguramente voy a engordar, ¿no? O sea, claro, ¿por qué? Porque no te están dando tus dos hormonas de manera natural. Un buen estrógeno metabolizado va a controlar tu peso. Una progesterona que va a estar de manera sintética, en lugar de desinflamarte, te va a hinchar, por lo que te acabo de decir. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo te vas a sentir como que retienes líquidos o estás toda inflamada o tiendes más a tener, a lo mejor ya no tengo cólicos, pero tengo colitis, no gestiono bien mi estrés, no duermo bien, estoy cansada, oye, subí muchísimo de peso. Entonces, el tema de lo que son los anticonceptivos hormonales, el saber de dónde vienen, porque muchas veces no sabemos de dónde vienen. Y básicamente es el estradiol, el otro, y se llaman progestágenos. O sea, no es ni progesterona ni estrógenos. Es una molécula muy similar a lo que serían nuestras hormonas, pero no son nuestras hormonas. Inclusive los anticonceptivos lo que hacen es simular ni siquiera, o sea, nos han vendido la idea de que simulan al cuerpo que está embarazado, o sea, que no necesitas porque ahorita tienes embarazo, ¿no? No es cierto, lo que está haciendo realmente es simular una menopausia y que no necesitas una ovulación. Entonces te están induciendo, sin que lo sepamos, una menopausia. O sea, ¿qué va a pasar? Por supuesto, voy a tener un estrógeno sintético de manera súper bajita. ¿Qué pasa? Claro, o sea, de vez en cuando pues, tu sangrado es súper chiquitito, por eso tu crecimiento endometrial es muy poquito. Entonces, mi ciclo, o sea, mi menstruación va a durar muy poquito, va a durar a lo mejor 3 días como máximo y va a ser un sangrado muy pequeño. O sea, casi no tengo sangrado, no sufro cólicos, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, eso. Luego, progesterona, pues son progestágenos. No tienes una ovulación, evidentemente, que lo único que va a hacer es llevarte a niveles pues muy bajos. Entonces, la progesterona lo que hace muchas veces es regir nuestras emociones, cosa que no sabemos. Nuestro progesterona natural lo que va a hacer es que te sientas como bien, como tranquila, como, pues sí, o sea, todos tenemos problemas, todos tenemos estrés, pero tengo la capacidad suficiente de afrontarlos. Cuando no tengo esta progesterona natural y la tengo de manera ficticia, lo que va a hacer es ponerte toda receptiva, toda loca, toda como que, como si fuera una especie de síndrome, no sé, súper burnout, súper loca, súper, sí, o sea, como bien Sin disociada, ¿no? estrés total, ajá. Exacto. Entonces, es por esto mismo. ¿Qué va a pasar? Claro, o sea, tiene ciertas implicaciones médicas que pues no sabemos exactamente qué, o sea, tú como paciente, pues tú te las tomas, pero realmente no sabes cuál es todo el Pasa. contexto de todo lo que te puede pasar. Al niveles de no tener tanto estrógeno, obviamente no tienes líbido en algún punto. Y a ver, muchas personas lo toman como control anticonceptivo, o sea, control de o sea, un método de planificación familiar, ¿no? Ok, Ujú. bueno, pues sí, muy probablemente, claro que no vas a quedar embarazada porque su nivel de efectividad es muy alto, pero claro que menos no porque no vas a tener líbido, o sea, en algún momento no vas a Sí. tener ni ganas de tener un encuentro sexual. Entonces, o sea, por supuesto que claro que te Wow. va a funcionar. Y no solamente es eso, imagínate a nuestra edad, que es como la edad reproductiva, pues te quitan el estrógeno. El estrógeno es la hormona que te va a proteger de temas de peso, proteger de sueño, proteger de tener el centro termorregulador,
lo tienes bien, o sea, bien, cuando tienes esto, pues a lo mejor andas todo el tiempo como me muero de calor y así, Bochornada. exacto, abochornada, o la piel se te empieza a hacer más seca, o el pelo se te empieza a caer, o hay muchas alteraciones, y la más importante de los estrógenos es la protección de enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues por supuesto, no sé si has escuchado, o bueno, como una noticia muy girly, pero hace unos días, bueno, no meses, un año, pero la esposa de Justin Bieber, que estaba tomando anticonceptivos, tomó un vuelo Ok. y terminó con un trombo en la cabeza por lo mismo. ¿Por qué? Porque el estrógeno que lo tienes suprimido no te va a proteger de estos riesgos cardiovasculares. Entonces, claro, se sumó Sí. esto, más aparte que se trepó un avión, estuvo en posición sedentaria todo el tiempo, a lo mejor no se movió tanto, ciertas condiciones que a lo mejor tenía, y pues resultado fue eso. Entonces, son cosas que no sabemos. Entonces, pues lejos de corregir tu ciclo menstrual, claro, pues cada mes con mes te están diciendo que sí, claro, vas a tener una regularidad, pero no son tus hormonas, no Pero son estás reales. dependiendo de algo externo y que yo, Exacto. no sé, me pongo a pensar y en el momento en que te lo quitan, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, va a ser como tu cuerpo va a estar en locura porque ya se había acostumbrado a eso que traías y entonces para retomar la función natural, supongo que pues, sí te va a costar, ¿no? Regresar a la naturalidad, a la salud del cuerpo, porque ya estabas acostumbrado a que te lo dieran. Y bueno, y que te hicieran todo ese cambio, ¿no? Y que te lo suprimieran y ni siquiera algo que te ayudara, sino que solamente lo veo así como que cubrir una parte, pero te está destapando otras más por detrás. Por supuesto. De hecho, bueno, en temas de lo que comentabas precisamente cuando los interrumpes, a mí me gusta mucho explicarlo como es cuando tienes un mejor amigo y que lo ves todos los días, pero de la nada el amigo se va a vivir a, no sé, otro país muy lejos, tipo Uh-huh. Japón, ¿no? No lo vuelves a ver. Entonces, cuando lo vuelves a ver, en algún momento es incómodo, o sea, cuando es como la primera vez, imagínate que, ajá, no vuelves a hablar con él nunca, pero luego lo tienes que volver a ver y como que al principio es incómodo, al principio es como, ¿de qué hablo, no? Y ya poco a poco otra vez son amigos. Básicamente pasa lo mismo cuando, ok, yo estoy con mi eje normal, o sea, mis hormonas normales, mi ciclo menstrual normal, pero me dan anticonceptivos porque las clásicas indicaciones, tienes síndrome de ovario poliquístico, tienes una menorrea, no, o sea, irregulares en el ciclo, tienes endometriosis, o te lo dieron para a lo mejor hacer más chiquito un mioma o qué sé yo. Entonces, bueno, entonces te irrumpen esa conexión, entonces no hablan, haz de cuenta que no van a platicar nunca o sea, tu adenohipófisis y tus ovarios y tu tiroides. Entonces, Uh-huh. ya cuando vuelven a instaurar la comunicación, pues claro que al principio les va a costar trabajo. Es lo mismo. Entonces, se conoce que existe el famoso síndrome post-píldora o post-hormona sintética que poco a poco le va costando al cuerpo. Cuando tomamos anticonceptivos, tienes que saber que tu salud tiroidea o sea, va a haber mucho declive. Justamente apenas hace una semana estaba viendo una paciente que justo, se cuenta, ella tuvo anticonceptivos toda su vida, creo que se le quitaron el Mirena, que es un dispositivo intrauterino, pero hormonal. Entonces, le sacan el Mirena y saca estudios, no, todavía no le sacaban el Mirena. Le tomaron estudios y checaron la tiroides. La tiroides simulaba que tenía hipotiroidismo, como Uh-huh. si tuviera hipotiroidismo. La persona le decía, bueno, ya toma tu levotiroxina y tú sigue con tu anticonceptivo. Ok, bueno, gracias a Dios se esperó, se quitó el dispositivo, se vuelve a sacar estudios y obviamente la tiroides ya estaba normal. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos secuestran una hormona, una parte del metabolismo de lo que es funciona TSH, bueno, hormonas de tiroides y sus metabolitos que saca, que son T3 y T4, y a ella le estaban simulando un hipotiroidismo, cuando no era así. Wow. Estaba haciendo, o sea, era por la misma causa de los anticonceptivos. Entonces, son muchas cosas, como muy extenso, pero básicamente es como saber que no son tus hormonas, o sea, la que estás Uh-huh. tomando no son tus hormonas. Hay muchas otras razones y muchas otras alternativas que puedes hacer para todas estas implicaciones médicas. O bueno, a lo mejor no tengo ninguna enfermedad, a lo mejor esta es mi única manera para cuidarme, está bien, pero conscientemente ya sabes qué es lo que te puede Debe pasar. implicar, Exacto, claro, las entonces a lo mejor consecuencias. totalmente tus decisiones tendrán que ser diferentes. A lo mejor tendré que cuidar mucho más mi metabolismo hormonal, tendré que
tomar mis suplementos, cosas que puedan ayudarme si en dado caso esa es mi última alternativa. Entonces, pues Ok. sí. Uh-huh. ¿Y cuál sería, por ejemplo, una alternativa viable desde la medicina funcional, por ejemplo, para que no tenga yo que recurrir a un sistema anticonceptivo en el cual me van a meter, pues ahora sí que las hormonas ficticias? Digamos, sí, digamos, ¿para qué? ¿Para corregir una enfermedad, una alteración o para cuidarte? O sea, ¿cuál Pues sería el...? primeramente para cuidarnos, que creo que es como la alternativa que muchas mujeres tomamos, o sea, para método anticonceptivo y ya después también como para mantener la salud de femenina. Pues mira, lo mejor es el preservativo. Para mí es el mejor método anticonceptivo que existe porque no solamente es cuidar el tema de la planificación familiar, sino también como el cuidarte de infecciones de transmisión sexual. O sea, muchas veces, no sé, mi caso sí es como, bueno, por lo menos un embarazo, pero no es una enfermedad que te puede acabar con tu vida, ¿no? O sea, como que sí, eso es como, el mejor para mí es el anticonceptivo, el preservativo, ¿no? O sea, método de barrera. Ok. Esa sería como la mejor alternativa. Pero vaya, a lo mejor personas que primero saber el contexto, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor tengo esto muy chiquita, no voy a tomar nada, o sea, quiero tener una vida sexual activa, pues es válido, ¿no? Pero primero que nada, saber cómo es tu ciclo menstrual, qué tan regular eres. Una mujer que es regular y que ya conoce cómo debe ser su ciclo, sabe que ovula, no ovula, más o menos empieza a conocer, sabe los ciertos signos que serían, por ejemplo, signos son cosas que yo misma puedo ver, o sea, por mí misma veo, por ejemplo, el Ok. moco cervical, puedo ver la posición de mi cervix, o sea, al momento de una palpación, puedo ver ciertos cambios de temperatura basal, o sea, eso podría yo ver y que ciertas características, a mayor aumento de flujo, que mi posición del cervix está un poco más como bombado o como inflamado, o que tenga un aumento de la temperatura basal, eso está haciendo, bueno, estoy cerca de mi ovulación y estoy ovulando, bueno, esos días pues mejor me abstengo, porque es más cercano, más certero que puedas tener un embarazo, ¿no? O viceversa, si no estoy cercano esos días, pues a lo mejor el riesgo es mucho menor. Entonces, pues, esas son algunas maneras de cómo saber, pero el mejor para mí es el anticonceptivo de barrera, el condón. Uh-huh. Claro, sí, y una vez esto va a implicar también lo que decías, el conocimiento de mi ciclo menstrual y que sea más fácil saber en qué momento estoy más fértil, en qué momento pues puedo, ¿no? Disfrutar de mi sexualidad sin tener esta preocupación, bueno, sí, de quedar embarazada, ¿no? En cuanto a lo anticonceptivo, pero también por el otro lado, ¿cómo puedo yo mantener una salud hormonal sin estar recurriendo a estos métodos sintéticos? Para tener, por ejemplo, lo que decíamos de las emociones, ¿no? A veces puedo sentirme mal y tiene que ver con mis hormonas, pero no, pues no sé, a lo mejor le echo la culpa a las otras personas, a lo que me pasó, pero sí tiene que ver con algo interno, con algo que está pasando dentro de mi cuerpo. Claro, exactamente. Sí, sí, totalmente. O sea, hay un estudio como muy interesante sobre personas que pusieron a analizar cuando estaban sometidas con anticonceptivos y la mayoría de las mujeres se asociaba a relaciones tóxicas. O sea, Sí. cuando estaban, ¿por qué? Porque tu gobernamiento emocional las impidía como ver algunas alteraciones. Entonces, era más propenso cuando tienes anticonceptivos a caer en ese tipo de relaciones que cuando no, Wow. porque tu gobernación es diferente. Entonces, sí es como muy interesante, sobre todo eso de saber, pues, qué es lo que hace exactamente tus hormonas. O sea, no solamente es como, bueno, voy a menstruar, ¿no? O sea, es más allá Claro. de. Uh-huh. Sí, que te va a cambiar la percepción de muchas cosas. Sí, había escuchado también de un estudio así que decía que las mujeres tendían como que de acuerdo al hormonal o cómo estuvieran de manera hormonal a seleccionar cierto tipo de pareja, ¿no? Entonces sí, sí me quedé como de wow, hasta qué implicación puede llegar la parte hormonal. Y ahora aquí me gustaría que nos platicaras cómo podemos mantener de manera, ahora sí que si tiene que ver con la alimentación también, qué alimentos nos van a ayudar a que estas hormonas o que estemos bien de salud en todos los aspectos. Sí, mira, hay todo nuestro cuerpo está constituido de millones y millones de células, ¿no? O sea, eso sí, hasta el pelo, pero es célula muerta, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que en cada célula
está formada con organelos y el más importante se llaman mitocondrias. Las mitocondrias producen ATP, que es la molécula que va a generar energía en el cuerpo. El mayor concentrado de mitocondrias dentro del cuerpo de una mujer está en los ovarios. Y es el organelo que uno, si tiene en algún momento descendencia o hijos, básicamente, pues, ¿qué va a hacer? Yo, mujer, le voy a heredar mi mitocondria. El hombre no lo hace la mujer. Entonces, la manera como más, la mejor manera de potencializar o ser más efectivo el tema, mejorar sobre todo el tema hormonal, es yéndonos mucho al tema de cómo cuidar esta salud mitocondrial. Entonces, si sabemos que su alimento de este organelo es a través de lípidos y glucosa, pero en su mayoría lípidos, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que mis niveles de colesterol estén bien, mi perfil de lípidos funcione bien, o sea, buenos ácidos grasos, buenos lípidos, un buen omega, una buena suplementación con DHA o omega 3. Todo ese tipo de cosas pueden fomentar, ayudar la alimentación y el tema de cómo está mi salud mitocondrial. Ahora, el tema de la glucosa, pues todo lo que comemos finalmente se va a degradar en ciertas cosas, lípidos y glucosa, para poder hacer energía y todo esto, ¿no? Entonces, cuando tienes un tema de glucosa, pues saber que no hay que consumir tanta, porque también nos puede conllevar a temas de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la incapacidad que tiene el cuerpo de meter la glucosa dentro de la célula. Entonces, pues sería una alimentación mitocondrial deficiente. Entonces, una buena manera de hacerlo es tener una alimentación básicamente equilibrada, que es como muy cliché, se escucha eso, pero pues sí, o sea, descartar todas primero saber qué onda contigo, o sea, saber qué antecedentes heredofamiliares tengo, saber, pues quizás un chequeo anual para saber cómo estoy en todos mis temas metabólicos, hormonales, cómo estoy, para saber qué alteraciones puedo quitar y con eso poco a poco saber qué elecciones entonces para mí serían más ad hoc. Pero si me preguntaras como tal, pues sería eso, o sea, como lo más acorde a mejorar el tema de salud mitocondrial. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces ahí también cada cuándo recomiendas tú que asistamos, por ejemplo, a una revisión médica para que atendamos nuestra salud. Pues mira, ahí sí es como muy, o como objetivo, ¿no? Si sabes que tienes algún padecimiento, pues saber que tu recurrencia, va a ver cómo estás, pues depende, ¿no? Pero si no tienes nada y solamente quieres saber cómo estás, yo te aconsejaría que sea, o sea, una vez al año. Si viste que salieron algunas cosas alteradas, repetir, o sea, trabajar en ello y repetirlos a los 6 meses completos los estudios. Y entonces ahí sí, anualmente, si al año de todo eso, o sea, bueno, a los 6 meses de haber corregido todo, te vuelves a sacar los estudios y ya salen en control, pues quizás me estoy esperando al siguiente año volverlo a hacer. Pero, o sea, saber que si tienes, o sea, tiene uno que estar checándose, porque como dices, o sea, es muy sencillo llegar con el doctor y decir, bueno, corrígeme todo. Pero tu trabajo también es de nosotros mismos. El cuerpo tiene toda la capacidad de recuperar su salud por sí mismo. El tema es que no sabemos cuidarlo. O sea, no sabemos absolutamente cómo tratarlo. Entonces, ¿cómo? Claro, y también ver a qué le vamos a echar la culpa, ¿no? Porque sí tenemos que, digo, vivimos en estrés, ¿no? Actualmente. Entonces, pues tampoco le puedo echar la culpa al estrés si yo también no estoy cuidando la parte de la alimentación, ¿no? Es como de, ahorita se está dando mucho que voltemos a ver esa parte de qué estoy haciendo yo para que haya un cambio en mi vida, ¿no? Si estoy haciendo una rutina de ejercicio, si estoy haciendo, por ejemplo, en la parte espiritual meditación, si estoy leyendo, es como responsabilizarnos también de lo que nos está pasando y que creo que aquí nos acabas de ampliar el panorama de manera muy clara, me encantó porque tienes como todos los términos y explicados así como con bolitas y palitos que a veces ni por aquí nos pasa de cómo es que funciona el cuerpo y creo que sí, una vez sabiendo cómo funciona, cómo es que se manifiesta, entonces yo voy a poder tomar la decisión de decir, híjole, si hay algo raro, si está pasando algo raro, esto no es normal. Una vez que ya tengo la comparación con lo que debería de ser, a ver lo que pues está alterado, que está anormal y también tomar conciencia de que no porque me estén diciendo que tengo que sentir dolor o que estar inflamada está bien porque eres mujer o sentirte de esta manera está bien.
que es la desinformación que decíamos, yo vaya como que a permitir todo esto que me esté pasando en mi vida, sino tomar las riendas y empezar con estos pequeños cambios que pues sí pueden ser a veces complicados, ¿no? Porque nos acostumbramos a ciertas cosas, pero que a la larga yo también creo que van a darnos mucho, que si yo empiezo a cuidar mi alimentación, a cuidar la manera en que me ejercito, la manera en que descanso, entonces posiblemente en un futuro ya en la vejez, pues no puede estar sufriendo tanto, o sea, que también nos han metido ese chip de que ya llegando a tal edad, pues ya vas a estar como bien mal y te tienes que sentir mal, lo cual pues no considero que sea así o que deba ser así. Por supuesto, totalmente, o sea, no para nada, o sea, si tú piensas cuidar tu salud desde edades tempranas, al momento en que ya, ok, bueno, va a venir un cese de hormonas significativas, tu salud tiene que ver, tener como una recompensa que tanto cuidaste tu cuerpo. Entonces, efectivamente, cuidar tu esfera de tu sueño, cuidar tu ejercicio, cuidar tu alimentación, cuidar los exponentes tóxicos que pues vamos a tener de alguna manera, ni que vamos en una burbuja, pero a lo mejor entonces bajas la ingesta de alcohol, no fumas, no tienes algunos tóxicos que por ti misma vas a escogerlo de manera Claro. deliberada, pues entonces vale la pena a lo mejor, o sea, quitar algunos hábitos que me van a perjudicar más, ¿no? Y pues por último, el tema de la dieta, como tú dices, o sea, estamos tan mal acostumbrados a que dieta es como bajar de peso nada más. La Sí. dieta no es bajar de peso, la dieta es comer qué alimentos, depende de lo que esté buscando yo, qué patología tengo, no tengo, qué está pasando, voy a mejor priorizar. Entonces, cambiando creo que esa mentalidad, podemos hacer mucho por nuestro cuerpo. Claro. Exactamente. Uh-huh. Sí, va a dar el cambio y yo creo que pues es de agradecerse porque nos vivimos o nos acostumbramos a vivir mal, a sentirnos mal, a estar enfermos y entonces ya no sabemos lo que es sentirse bien y eso va a dar para arriba en todos los aspectos de nuestra vida, en lo laboral, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, con los amigos y se nota el cambio. Entonces, pues, te agradezco muchísimo, Ana Victoria, el que nos hayas acompañado el día de hoy en este episodio. Me gustaría también que nos compartieras tus redes sociales. Tienes también por ahí un podcast que está muy interesante también. Si quieren adentrarse más en toda esta información, pueden escucharlo. Ah, sí, pues mi podcast se llama Sanando desde la raíz, ya está un poquito por ahí, pero lo voy a retomar ya esta semana. Y pues mis redes sociales estoy como medicina funcional, medicina con doble A al final y funcional. Ahí me encuentran y pues ahí en todo, creo que sí, TikTok también y Twitter creo que está. Entonces, sí, ahí me encuentran y pues en Instagram. Y pues me da muchísimo gusto también a mí, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y sobre todo para que esta información llegue lo más que se pueda, que es lo que deberíamos estar buscando, más información, pero o sea, información verídica, ¿sale? Sí. Porque hay mucho, ahorita últimamente es como Instagram es como la biblioteca, Oh, ¿no? sí. O sea, nos podemos tomar ciertas sorpresas. Ujú. Sí, claro, yo siempre digo, o sea, sí va a haber muchísima información allá afuera, pero vamos a los resultados, ¿no? Porque una vez aplicado, si yo no veo que esté mejorando, entonces pues por ahí no es. Y que pues gracias que existen personas que realmente, digo, aquí se ve cómo hablas, cómo te expresas, que conoces y que sabes lo que pasa. Entonces, cualquier persona que se quiera acercar contigo, ya tenemos tus redes sociales. Igual pues queda este episodio para que lo escuchen las veces que sea necesario y se hagan conscientes y llegan, como tu podcast y mi podcast lo dicen, a la raíz de la situación y entonces nos olvidemos de los efectos, sino más bien ir a la causa y comenzar a vivir más conscientes. Y pues también si quieren calificar el episodio, ahí van a estar las estrellitas y si les gustó, compártanlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye, hasta luego.